Y si te dijera que la tecnología más avanzada y rápida de los años 90 terminó siendo la conspiración corporativa más grande en la historia del hardware, imagina tener un producto tan absurdamente potente que gigantes como Nintendo y Sony te ruegan para utilizarlo, que la misma Intel se alíe contigo voluntariamente, inyecte millones de dólares y juntos intenten obligar a todo el planeta a comprar su tecnología para exprimirles hasta el último centavo. Tenían el monopolio perfecto, hasta que todo explotó, porque detrás de esa velocidad revolucionaria se escondía un diseño que consumía energía como un desgraciado, un modelo de negocios tan avaro que te obligaba a pagar por pedazos de plástico falsos, y un caso de destrucción de evidencia y espionaje corporativo tan tóxico que la industria entera tuvo que unirse a una guerra legal para destruirlos. Así que hoy vamos a ver la oscura historia de las memorias Rambos, cómo intentaron someter al mundo, cómo se convirtieron en los villanos más odiados de Silicon Valley, y el brutal giro de trama final que demuestra que a pesar de todo el odio, tenían la razón técnica desde el día 1. Así que para comenzar con esta historia, ve por tu desayuno, ponte el pantalón y prepárate porque esto va a comenzar. Pero antes, un pequeño mensaje de nuestro sponsor. Espera un momento, ¿quieres conseguir tu Windows y tu Office totalmente legal y a un precio realmente bajo? Pues aquí te traigo el mejor sitio confiable donde puedes comprar tu licencia tanto como para Office como para Windows, y también si los quieres comprar en paquete, ¿por qué no? Porque aquí vas a poder conseguir desde el mismísimo Office 2016 Professional Plus hasta el Office 2024 Home. Y déjame decirte que no tienes nada de qué preocuparte, porque te los traigo con un descuento del 62%. Y si te preguntas qué hay para activar tu Windows, pues vas a poder encontrar desde la licencia de Windows 10 Home hasta la de Windows 11 Pro. Y no solo eso, porque no voy a permitir que te comas el precio completo, y te traigo un descuento del 50% para tu licencia de Windows. Y como bien te lo dije, si quieres combinar y comprar tanto como Office como Windows 11, también están en descuento del 62%. Así que corre y compra tus licencias. Pero ahora sí, continuemos con este video. Para entender el inicio de este desastre, viajemos al año 1990. Los procesadores están avanzando a velocidad absurda. Cada 6 meses sale un chip nuevo que deja la anterior pareciendo una calculadora de bolsillo. Pero todo esto tenía un problema: un sucio y enorme cuello de botella, la memoria RAM. Verás, no importaba qué tan rápida fuera tu CPU procesando datos, si la memoria RAM tradicional, la vieja SDRAM, entregaba la información de la misma manera que una tortuga intentando correr un maratón, pues tu Pentium a 1000 MHz se quedaba ahí, de brazos cruzados esperando que la memoria se dignara mandarle los datos. Pero justo cuando el pánico comenzaba a llenar las salas, aparecieron dos genios brillantes, Mike Farnworth y Mark Horowitz. Estos dos personajes fundaron Rambus Inc., y aunque no lo pareciera, su objetivo era noble. Querían reinventar la arquitectura de la memoria RAM desde cero, para terminar con los cuellos de botella. Pero si somos justos desde el principio, a nivel de ingeniería pura, Rambus no era basura. De hecho, estaban insultantemente adelantados a su época. Y si te preguntas cómo funcionaba la RAM normal en ese entonces, era como una autopista muy ancha con un diseño en paralelo, donde los autos iban lentísimo. Pero Rambus miró este problema y dijo al diablo con lo tradicional. Su solución, bautizada como RDRAM o Rambus Dynamic RAM, implementaba un diseño serial de reloj altísimo. Redujeron la autopista a un solo carril estrecho de 16 bits, pero usando señalización diferencial de alta velocidad. Mientras una memoria SDRAM normal corría a unos tristes 100 o 133 MHz, la RDRAM de Rambus presumía velocidades de 400 y 800 MHz, lo que significaba que teníamos una absoluta locura técnica pensada específicamente para escalar frecuencias altísimas en el futuro. Solo que tenemos que recordar que la física es implacable, porque no podemos olvidar la electrónica. Cuando fuerzas frecuencias a 800 MHz por un cable de cobre minúsculo de 16 bits, generas una resistencia eléctrica brutal, y la resistencia obviamente se convierte en calor. Así que las memorias RDRAM consumían muchísima más energía que la competencia, y como consecuencia se freían a sí mismas. Por eso, a diferencia de la RAM normal, las memorias Rambus, conocidas como módulos RIM, venían embutidas de fábrica en unos disipadores de aluminio colosales, porque sin ellos el módulo se derretía. Pero si creíste que estos eran todos sus problemas técnicos, la RDRAM tenía un ancho de banda monstruoso, hay que reconocerlo, y también era capaz de mover camiones enteros de información. Pero ¿cuál era su problema real? Pues al igual que hoy, la
latencia, porque aunque podemos decir que esta era una autopista rapidísima, el cajero de la caseta de cobro tardaba una eternidad en levantar la barrera. Si el procesador necesitaba buscar un dato pequeño y rápido, la memoria Rambus tardaba un siglo en reaccionar. Tenías mucho ancho de banda, es cierto, pero esto acompañado a tiempos de respuesta extremadamente largos. Así que antes de llegar al mercado de las computadoras, esta tecnología hizo sus primeros experimentos en el mundo de los videojuegos. La RD-RAM original se coló en las placas arcade de Midway, esto para mover los gráficos brutales del juego Killer Instinct en el año 1994, por lo que ese experimento llamó la atención. Y el primer gran cliente en caer rendido a sus pies fue Nintendo. En el año 1996 lanzaron la gloriosa Nintendo 64, una consola que necesitaba mover texturas pesadas y además requerían un ancho de banda colosal. Entonces le pusieron 4 MB de memoria RD-RAM corriendo a 500 MHz. Y si fuiste de los afortunados en comprar el famoso Expansion Pack para jugar Zelda Majora's Mask o Perfect Dark, adivina qué es lo que le estabas poniendo a tu consola: más de esta ardiente y colosal memoria Rambus. Así que sí, la Nintendo 64 fue un éxito completo, pero con ese éxito Rambus intentó asaltar el mundo del PC temprano, y en el año 1997 lanzaron tarjetas gráficas como la Cirrus Logic Laguna 3D. Pero ¿cuál fue el resultado de este monstruo? Un fracaso rotundo. Era costosa, se calentaba y el rendimiento gráfico realmente daba pena, pero eso no importó, porque justo en la misma época el gigante azul Intel entró en escena. Pero para explicar esta parte hay que detenernos un poco, porque hay un mito enorme que dice que Intel fue engañada por Rambus, y esto es una completa mentira. Intel aquí no fue la víctima. El equipo azul vio en Rambus la oportunidad perfecta para someter a la competencia, así que sí fueron cómplices voluntarios. Intel estaba tan obsesionado en invertir millones de dólares comprando acciones de Rambus para inyectarles liquidez y sellar un pacto de sangre, impulsando la adopción de forma salvajemente agresiva para sus futuros procesadores. Pero por supuesto, esto generaba problemas a externos, los fabricantes de computadoras preensambladas, o los famosos OEM. Compañías como Dell, Compaq y HP odiaban a Rambus con toda su alma, y no solamente por el precio de la memoria en sí, sino porque el diseño de Rambus complicaba muchísimo a las motherboards. Las placas base de Rambus eran carísimas de fabricar, porque necesitaban muchísimas capas en el PCB, trazos de cobre extremadamente precisos y control de impedancia, además de un diseño eléctrico muy delicado para que las señales de alta velocidad no se cruzaran. Y todo esto ocasionaba que las motherboards fueran costosas, hubieran menos fabricantes interesados y la adopción OEM se fuera al suelo, lo que ocasionaba que se elevaran los costos de producción hasta la estratosfera. Pero justo aquí hay que mencionar la ironía más grande del mercado: Samsung, porque los coreanos fabricaban los chips de Rambus, cobraban carísimo, ganaban millones y al mismo tiempo fabricaban la memoria tradicional de la competencia, por lo que Samsung jugaba en los dos bandos y como siempre ganaba en ambos. Mientras tanto, de forma sigilosa y oscura, representantes de Rambus comenzaron a infiltrarse en las reuniones del comité JEDEC, pero mejor vamos a llamarla GDEC, la organización que creaba estándares abiertos de memoria, por lo que espiaban y tomaban notas de cómo la competencia creaba sus propios diseños. Y guárdate este dato, porque va a ser un poco más relevante. Para el año 1999, Rambus lanzó su evolución para la PC, la Direct RAM, o también conocida como DRD-RAM. Intel obligó a todos los fabricantes a usar sus nuevos chipset i820, bajo el nombre clave Camino, esto para que utilizaran sus procesadores Pentium 3. Y seamos justos con la tecnología, Rambus sí ganaba en pruebas de rendimiento y benchmarks específicos. Si ponías una workstation de gama alta o un servidor a editar videos o a mover bloques gigantescos de datos secuenciales, el ancho de banda de Rambus destrozaba la SDRAM y demuestra que no eran una tecnología inútil, pero para el usuario normal que jugaba o abría programas cotidianos, su latencia mataba todo el rendimiento. El modelo de negocios de Rambus era cobrar regalías abusivas por cada chip fabricado. Había un detalle psicológico brutal. Cada fabricante sentía que Rambus quería cobrar impuestos eternos. Ese odio fue enorme y por supuesto explica exactamente por qué el comité JEDEC y los fabricantes prácticamente se unieron en una alianza de sangre contra ellos. Además tenían otro problema: las placas base de Rambus funcionaban en serie, con el circuito cerrado. El chiste, digamos que se cuenta solo. Te obligaban a instalar la memoria forzosamente en pares exactamente idénticos, por lo que no se podían mezclar ni marcas ni capacidades, lo
lo que se resume en que si tu placa tenía 4 ranuras para memoria RAM y tú solamente podías permitirte comprar 2 módulos porque eras pobre, el sistema simplemente no arrancaba. Tenías que ir a la tienda a comprar unos módulos de plástico sin chips llamados CREAM, o también conocidos como Continuity DRAM, solamente para rellenar el agujero y que la corriente pudiera pasar, por lo que armar una PC de gama alta no solamente te costaba tu riñón, también te costaba un ojo y tal vez un brazo. Pero hay que reconocer algo, los consumidores no eran tontos, nadie compraba estas placas. Intel, en pánico total al ver las bajas ventas, inventó un arreglo algo nefasto, el chip MTH o Memory Translator Hub, un chip puente soldado en la placa base que actuaba como un traductor para que pudieras utilizar memorias SDRAM, memorias baratas en placas diseñadas para Rambus. ¿Y cuál sería el resultado de esta travesía? Pues este famoso chip MTH fue un completo desastre técnico, generaba ruido eléctrico bajo estrés, reiniciaba las computadoras de forma espontánea y además corrompía datos masivamente. Intel tuvo que arrodillarse, retirar casi 1 millón de placas base del mercado y por supuesto perder cientos de millones de dólares en reembolsos. Pero volvamos un poco a las consolas. El año 2000 fue clave porque Sony, amante de las arquitecturas exóticas, adoptó a la RDRAM convencional para la mítica PlayStation 2. Y al menos aquí sí sabemos que fue un éxito masivo, pero en el caso de las PCs, Intel, siendo la empresa obstinada que es, duplicó la apuesta. Lanzaron su nuevo procesador, el infame Pentium 4, bajo la arquitectura NetBurst. Y si bien lo recuerdas, esta arquitectura fue odiada. ¿Pero por qué? Pues Intel diseñó tuberías de instrucciones o pipelines gigantescas. Esto arruinaba por completo la eficiencia por ciclo de reloj, o el infame IPC. Y como solución a esto, lo único que pudieron hacer fue subir los gigahertz a lo bestia. Así que aquí fue donde comenzó la ridícula carrera de los gigahertz. Recordemos otra cosa sobre NetBurst. Para alimentarlo, Intel lanzó el chipset i850, amarrando obligatoriamente a los usuarios a la RDRAM de Rambus en pares idénticos. Así que esto fue un despropósito térmico y financiero. Intel tan desesperada, viendo que nadie compraba sus Pentium 4, y tuvieron que tragar saliva y lanzar chipsets de emergencia, como el mítico i845, permitiendo usar la viejísima y lenta SDRAM solamente para que la gente pudiera armar sus computadoras y su CPU no muriera en las estanterías. Pero recordemos algo, la vida de Rambus no terminó inmediatamente, y fue aquí donde el eterno rival AMD miró el circo. Se rieron de todo lo que estaba sucediendo, y esquivaron la bala como Neo en Matrix, y de esta manera trajeron la memoria DDR, o Double Data Rate. Apoyando el comité GDEC, Intel intentó retrasar artificialmente la llegada de DDR, y presionaron a la industria para que no despegara rápidamente. Pero por supuesto, AMD no les hizo caso. Lanzaron sus procesadores Athlon y masificaron a la DDR. DDR no solamente ganó por su precio, ganó porque humilló a Rambus en la vida real. Tenían muchísimo menos latencia, lo que las hacía ágiles y competentes, y también era fácil de fabricar. Las placas base costaban una fracción del precio al no necesitar tantas capas de cobre para aislar el ruido eléctrico, y los módulos no necesitaban disipadores térmicos ridículos. Y lo más importante de todo, escalaban mucho mejor. El diseño de DDR permitió evolucionar de forma natural, estable y barata hacia lo que después conoceríamos como las generaciones DDR2, DDR3 y posteriormente DDR4. Entonces llegaría el punto de quiebre. Intel tuvo que hacer lo impensable. Abandonaron públicamente a Rambus, y entonces lo impensable sucedería, su final. Intel finalmente lanzó el soporte oficial para memoria DDR en sus propias placas. En este instante, Rambus ya se encontraba en el reino del silicio, y su imperio se derrumbó en silencio. Intel, acorralado y humillado, tuvo que cancelar sus contratos en secreto, y arrastrarse de vuelta para adoptar el estándar abierto. Por lo que después de ser expulsados a patadas del mundo del PC, Rambus sacaría a sus abogados. ¿Recuerdas que te mencioné el espionaje que hubo al comité GDEC en los años 90? Pues resulta que tomaron notas de cómo los ingenieros creaban el estándar libre DDR, y luego patentaron en secreto esas mismas tecnologías. Cuando DDR dominó el mundo, Rambus sacó las garras y demandó a todos los fabricantes exigiendo regalías millonarias. Pero por supuesto, la industria no se dejó pisotear, porque empresas como Infineon, Hynix y Micron no solamente se negaron a pagar, sino que contrademandaron ferozmente por fraude, y aquel escándalo se volvió algo criminal. Se descubrió que Rambus inició una campaña de destrucción masiva de evidencia, borraron los registros, trituraron documentos internos y además manipularon pruebas antes de ir a juicio para ocultar su espionaje corporativo y sus planes sucios. La situación escaló a tal extremo que la Comisión Federal de Comercio, o FTC, intervino, y en el año 2006 dictaminaron formalmente que Rambus había actuado como un monopolio ilegal. Parecía que los villanos iban
iban a pagar. Pero este es el mundo real, y el caso se volvió en un circo legal altamente controversial. Rambus apeló a la decisión alegando vacíos legales estúpidos sobre que las reglas del comité GDEC no eran vinculantes. Y en un giro asqueroso en el año 2008, las Cortes Federales de Apelación terminaron revocando partes clave del fallo, por lo que Rambus se salió con la suya, y durante más de una década funcionaron básicamente como un troll de patentes, exprimiendo dinero en los juzgados a las empresas mediante acuerdos forzados. La única chispa de genialidad pura que les quedó en esta época fue su viejo refugio, las consolas. En el año 2006, Sony y Rambus crearon un monstruo espectacular para la PlayStation 3, la poderosa memoria XDR de RAM. Y aquí hay que ser precisos, XDR no era la vieja Rambus recalentada, no era un refrito. Lo que los hacía revolucionarios era que utilizaban la tecnología Octal Data Rate, transmitiendo 8 bits de datos por cada ciclo de reloj. Esto le daba al complejo procesador Cell de la PS3 un ancho de banda masivo, eficiente y directo que simplemente asustaba y humillaba a las supercomputadoras de su época. Pero llegados a este punto, es muy fácil odiar a Rambus. Fueron la viva imagen de la codicia corporativa. Su caída en el mercado de la PC fue una victoria absolutamente necesaria para que tú y yo pudiéramos acceder a hardware libre, barato y potente. Así que sí, destruyeron al villano, lo que significa un final feliz, ¿verdad? Pero no, vamos a darle un pequeño giro de trama a esta historia. Resulta que Rambus no eran ingenieros malvados, eran unos desgraciados genios. Y esto fue tanto que cuando la industria moderna empezó a asfixiarse buscando más ancho de banda para las tarjetas gráficas actuales y las conexiones de la placa base, tuvieron que tragarse su orgullo. ¿Qué crees que hay en las entrañas de la memoria GDDR que utilizas en tu tarjeta gráfica hoy? O en el estándar PCI Express al que te conectas. Exacto, buses seriales de altísima velocidad, relojes extremos y señalización diferencial. Así que usamos exactamente los mismos conceptos arquitectónicos por los que Rambus fue crucificado en los años 90. Destruimos a la empresa por su avaricia, pero tuvimos que robarle sus ideas para poder crear el futuro del hardware. Rambus tenía razón técnica desde el día 1. El diseño serial del alto clock era el futuro. Y si te preguntas qué pasa con ellos al día de hoy, pues operan en las sombras. Son un fantasma que vende propiedad intelectual y licencias para servidores empresariales. Ganan millones lejos de las vitrinas del consumo, pero la próxima vez que conectes su gráfica a ese puerto PCI Express o veas esos FPS subir al máximo, recuerda que estás usando la herencia directa de la empresa más odiada de la historia. Bueno, la segunda empresa, la primera es Oracle. Pero antes de que te vayas, quiero mencionarte que abrí un apartado de membresías, así que te invito a verlo y si quieres ayudarme, te agradezco de corazón que te unas a esta comunidad. Y si te gustaría saber de algún tema en especial, de algún procesador, puedes hacérmelo saber igual en la caja de comentarios. Estoy pensando en abrir un apartado de encuestas, donde ustedes mismos elijan el próximo tema del video. Así que si estás escuchando esto, estate atento a las encuestas, porque estaré dejando 3 opciones para el próximo video en la próxima encuesta del canal. Te invito a darle like al Hyper y a suscribirte. También a seguirme en mis redes sociales, las cuales estarás viendo en pantalla. Y si quieres apoyarme con un super, claro que puedes hacerlo. Te dejo en pantalla cómo hacerlo. Así que yo soy Alan, el gamer desempleado, y nos veremos en el próximo capítulo.